El fútbol paraguayo es cuna de varios misterios, sucesos extraños, extravagantes y, como el título del video lo menciona, bizarros. Así que hoy, en esta primera parte, me tomé el trabajo de presentarles 5 sucesos bizarros del fútbol paraguayo. Continuemos. É Peoína, é César, ah. Olha essa moça, ainda vai olhar por aí. Mas não olha por aí, coisa. Los que son de la vieja escuela sabrán que viene después de esto. Pero para los que no saben lo que viene a continuación, se los explico. Vuelta de la fase 1 de la Copa Sudamericana 2014. El humilde General Díaz se enfrenta al Cobresal chileno. En la ida, las Águilas habían ganado 2-1 en casa. Con un empate en Atacama, ya estaban dentro. Pero, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que, luego de un ataque peligroso de Cobresal, el árbitro cobraría fuera de juego. Por una extraña razón, 2 jugadores de General Díaz protagonizaron un suceso infame. Llegaron a los golpes luego de una discusión. Este hecho bochornoso llevó a la expulsión de los dos mismos y desató el enojo del DT, Humberto García, más conocido como el Botellón, que no se guardó nada y sucedería lo siguiente. Olha essa moça, ainda vai olhar por aí. Mas não olha por aí, coisa. Que hijo de p*** son, será? Pero que hijo de p*** son, será? No podés, será. Te va ganando y sos así de irresponsable, será. Qué mierda son, será. Qué mierda son, será. Qué mierda son, será. Qué mierda. La puteada quedó grabada y se hizo viral días más tarde. El video se encuentra censurado, pero lastimosamente no encontré la versión original sin censura. Resta decir que, quitando lo cómico del video, lo de los jugadores de General Díaz resalta el poco profesionalismo y compromiso que muchos jugadores tienen en el fútbol paraguayo. Número 5. Se dice que las eliminatorias sudamericanas son las más competitivas del planeta, y razón no le falta. Lo era más antes, cuando había menos países, y una de las últimas fueron las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Paraguay, a falta de 3 fechas de finalizar, logró lo impensado. Venció a Chile, que venía a ser bicampeona de América, y goleándolo por 3-0. Para en la siguiente fecha, derrotar y remontar un partido prácticamente perdido, nuevamente de visitante a Colombia en la siempre difícil y calurosa Barranquilla. El panorama era este. Última fecha de las eliminatorias. Chile visitaba a Brasil, Argentina viajaba con Ecuador, Perú y Colombia se veían las caras, y Paraguay, escuchen muy bien, a Venezuela, de local, con nuestra gente, frente a la peor selección de toda la eliminatoria, último en la tabla, y no peleaba siquiera quedar en el 9º puesto. Con una victoria asegurábamos el repechaje, y con otros resultados íbamos directo al Rusia en la 4ª posición. Se daba todo para que volviéramos al Mundial luego de 8 años sin ir, pero, como si el destino quisiera otra cosa, Paraguay se mostró muy diferente comparado a los partidos anteriores, y Venezuela jugó como si no hubiera un mañana, y de como si una final se tratase. Finalmente, casi al final del partido, los chamos marcarían el gol que nos dejaría fuera del Mundial. Todo muy extraño, ¿no? Según dicen algunos, que la delegación de la APF lo recibió con toda la hospitalidad del mundo, y hasta dándoles mujeres y otras cosas al plantel venezolano. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Venezuela se jugó la vida en ese partido? ¿Por qué jugamos mal? ¿Acaso pasó algo similar como pasaba en ese momento en Lima? ¿Un pacto secreto? Nunca lo sabremos. Número 4. Cuando tu equipo marca gol o está ganando, lo normal es alegrarse y estar contento por la victoria. Pero en este irónico y único caso, veremos que no siempre es así. El suceso se daría en la última fecha del torneo Clausura 2011. Nacional, que con una victoria se coronaba campeón,
enfrentaba a su vecino del barrio, Cerro Porteño, que de ganar forzaría una finalísima contra el competidor de los albos y clásico rival de Ciclón, Olimpia, que, en simultáneo, iba al este a enfrentar al 3 de febrero. Pero de perder Cerro, independientemente de lo que pase con el decano, le daría el título a Nacional. Apenas comenzado el partido, Francisco García convertiría este golazo, digno de aplausos. Lo que no se esperaba es que su propia hinchada no solo no gritaría el gol, sino que abucharía el tanto del juvenil. Repito, su propia hinchada. Bien García, acompaña a Maldonado, tira García. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! García, soberbio remate de Nacional, Víctor Aquino, soberbio. Un poco más tarde, Nacional remontaría el partido y Olimpia caía por 3-2 frente al conjunto esteño, lo que desató la alegría de los azulgranas presentes, que, al darse cuenta de que perdiendo le estaban dando el título a Nacional y quitando el título a su clásico rival, era lo que querían, perder. Tanto así que, aparte de abuchear y silbar a su goleador, también festejaron los 2 tantos de Nacional como si fueran unos hinchas más. Al área para Javier, logró girar Javier, va Torales. ¡Gol de Nacional! Torales, soberbio remate, espectacular gol. La academia acaricia el campeonato. Finalmente Nacional se quedaría con el título, y la hinchada Cerro, con la vergüenza de haber silbado un gol suyo y haber gritado los goles de rival, uno de los hechos más extravagantes y bizarros del fútbol paraguayo. Número 3. A primera vista parece un video normal, pero cuando te dé contexto y te muestre lo que queda del video, el video se torna un tanto tétrico. Todo nos lleva a la penúltima fecha del torneo Clausura 2019. Olimpia se enfrentaba a un Guaraní ya sin chances de campeonar, pero con un solo empate el decano dejaría sin chances al escolta Libertad y conseguiría el tetracampeonato. El legendario empezó ganando con un gol de Claudio Aquino y posteriormente, mediante Guillermo Benítez, marcaría el segundo. Pero cerca del final del partido, Roque Santa Cruz descontaría para Olimpia y se pondría a tiro de empate y del campeonato. Y en los minutos de adición, nuevamente Roque marcaría el gol del título para Olimpia, librando el descontrol de la hinchada. Finalmente, Olimpia salió campeón y con toda la euforia del momento, algunos hinchas subieron al alambrado para festejar. Y como bien dicen, una imagen, en este caso, un video, habla más que 1000 palabras. Así que véanlo y después comenten. El alambrado no resistió, y 17 hinchas olimpistas cayeron hasta el fondo de las tribunas. Aunque por fortuna no hubo fallecidos, 4 de ellos, y en especial un adolescente de 15 años, sufrió una fractura en el cráneo, y los otros 3 en estado grave sufrieron traumatismos en varias partes del cuerpo. A día de hoy se encuentra bien, pero esto nos deja para pensar. ¿Hasta dónde pueden llegar los festejos descontrolados y eufóricos? ¿O qué puede llegar a pasar si no se controla debidamente? Número 2. Ya vimos un caso gracioso, pero a la vez infame. Un caso extraño, uno perturbador, uno irónico. ¿Qué sigue? Para empezar, no es nada de lo que mencionamos. Es más bien un misterio debatible. Y en mi opinión,
se merece la corona en esta primera parte. Lost media, en español, material perdido, es un término genérico usado para englobar al conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público en general. Y el fútbol no se salva de ello. En el fútbol paraguayo existe un caso particular, que ya lo mencioné en mi canal principal hace ya 2 años. Para saber lo que pasó, hay que retroceder 25 años en el pasado, más concretamente al torneo clausura del año 2000. Olimpia nuevamente enfrentaba a Guaraní en una final. Luego de 2 partidos ida y vuelta, Olimpia se llevaría el título tras ganar 1-0 en la ida y 3-1 en la vuelta. Pero, en este caso, ocurre un suceso particular. Lo que estás viendo ahora mismo es un video de la vuelta, donde Guaraní es derrotado por 3-1 por el franjeado. Pero, el partido de ida, donde este último gana a su original clásico rival por la mínima, se encuentra perdido. No existe siquiera una imagen, ni mucho menos un video de este partido de ida. Según cuenta la leyenda, ese partido fue uno de los robos más grandes en toda la historia del fútbol paraguayo. Pero hay algo que sí sabemos. Al designado árbitro para este partido fue suspendido por 2 años luego de ese supuesto partido nefastamente manipulado. Sumado a que por alguna razón que desconocemos, el registro audiovisual del partido está perdido, da mucho más fuerza a esta teoría de que Guaraní fue fuertemente perjudicado en esa final. Por fortuna, hace muy poco tiempo, se subió a YouTube un pequeño resumen de lo que fue esa final, así que no está del todo perdida. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la televisión paraguaya ocultó por casi 25 años ese partido? ¿Qué hay detrás de todo esto? Todo esto nos deja para pensar. ¿Qué imagen le estamos dando del fútbol paraguayo al mundo? Jugadores irresponsables, problemas en infraestructura, hinchas resultadistas e hipócritas, partidos supuestamente amañados, y hacer las cosas como bien dicen, a lo Luque. Resta decir que esto es solo la punta del iceberg, y que hay muchas más cosas bizarras, extrañas y oscuras que abundan no solo en nuestro fútbol, sino en el deporte rey en general. Gracias por ver hasta el final. Si te gusta mi contenido, puedes suscribirte, darle me gusta y seguirme en mis redes sociales donde suelo estar más activo. Hasta la próxima.